Gracias, Anayeli, gracias por la presentación y señor Mari, también muchas gracias por sus palabras. Bienvenidos todos los amigos de los miércoles. Ya somos una comunidad ya muy fuerte, que estamos todos los miércoles, bueno, ahora una semana sí, una semana no, dispuestos a capacitarnos y a aprender cosas nuevas o a reforzar los conocimientos. El día de hoy, como ustedes lo saben, tenemos la plática Acuerdo de las NOM, que vamos a hacer también una serie de 3 cursos. Este es el primero, en el que conoceremos cómo se maneja el Acuerdo de las NOM, cuál es su objetivo y cómo nos permite conocer el tipo de normas y su cumplimiento. Para en 2 cursos posteriores, a cargo del señor Luis Ismari, nos va a comentar cómo se cumplen las normas, por un lado, de información comercial y por otro lado, cómo se le da cumplimiento a las de normas de seguridad o normas técnicas. Pues bienvenidos y pasamos al curso. Vamos a dar inicio. Bien, el temario para el día de hoy vamos a ver cuántos tipos de normas existen, cómo distinguir de qué tipo es cada una de estas normas, cómo se usa e interpreta el acuerdo de las NOM, cuáles son las 4 opciones de cumplimiento de una norma de información comercial y por último, cuáles son las excepciones del numeral 10 del acuerdo de las NOM. Pues sin más preámbulo, empecemos. Resulta que en la normatividad mexicana tenemos básicamente 2 tipos de normas para efectos de la Secretaría de Economía y para efectos de aduanas. Estas 2 normas, estos 2 tipos de normas son las normas oficiales mexicanas, conocidas por sus siglas NOM, donde la O es lo de oficial, y por supuesto son de carácter obligatorio, ¿ok? Mientras que también tenemos en la normatividad unas NMX, que como bien lo pueden observar, pues no tiene la palabra oficial, de tal manera que son de carácter voluntario su cumplimiento, excepto cuando para dar cumplimiento a una norma oficial mexicana, dentro de esta norma oficial mexicana dice que debemos de atender a lo que indica la NMX. En ese momento esa NMX ya no es voluntaria, ya es obligatoria para poder dar cumplimiento a la norma oficial mexicana. Un ejemplo de esto es en la norma 004 de productos textiles. Nos dice esta norma que los nombres de las fibras que describen el producto, por ejemplo, 90% algodón, 10% poliéster, esos nombres de las fibras algodón, poliéster, están regulados por una norma NMX. De tal manera que esa norma NMX se vuelve obligatoria para describir los insumos en la NOM. Bueno, dentro de las NOM, de carácter obligatorio, tenemos 2 tipos. Un tipo le llamamos normas técnicas o normas de seguridad. ¿Por qué estos 2 nombres? Porque la autoridad no les puso un nombre. Entonces, hay varias formas de llamarles. Unos le llaman normas técnicas, otras de seguridad. ¿Por qué? Porque para su cumplimiento se requiere que la mercancía sea analizada por un laboratorio de pruebas y chequen la calidad que tiene este producto. A veces se basan en la seguridad del producto, a veces se basa en el consumo, a veces en la resistencia que tenga el producto, de acuerdo al tipo de producto y a la norma que se está cumpliendo. Entonces, a estas le llamaremos normas técnicas o normas de seguridad. Mientras que tenemos otro tipo, que son normas de información comercial. Estas sí las describen en el acuerdo de las NOM como tal, normas de información comercial. Y su objetivo es dar al cliente, al consumidor,
la información necesaria para tener una buena elección de compras. Este tipo de normas nos ayudan, por ejemplo, en productos alimenticios, a saber si el producto tiene muchas calorías, si tiene exceso de grasa, o si un bote tiene X cantidad de gramos, o si compramos, por ejemplo, duraznos en almíbar, nos dice cuánto es la cantidad, el peso bruto, y cuánto es la cantidad neta de la mercancía, en este caso de los duraznos que vienen conservados en líquido, y eso le llaman masa trenada. Pues toda esta información es la que le llaman información comercial y se cumple con una etiqueta. Bien. La forma en que se da cumplimiento a cada NOM determina de qué tipo de norma es. Si la norma cumple solamente con un etiquetado, entonces es una norma de información comercial, cuya finalidad es dar al consumidor información importante para su compra. Aquí lo vemos, información comercial. Y aquí les pongo una pequeña ilustración de algo que le llaman en diseño, le llaman arte. Ahí está una caja completamente desensamblada, donde va diciendo los datos elementales que debe cumplir este producto de acuerdo al tipo de norma que va a cumplir. Algunas son obligatorias, las que marca la NOM, y otras son opcionales. Las opcionales son, por ejemplo, el código de barras. El código de barras no es indispensable, pero es muy usual. Una ilustración de una foto no es indispensable, pero normalmente siempre lo ponen, y otros datos sí son obligatorios. Bien, por otro lado, tenemos las normas de seguridad, que nos dice aquí nuestra lámina, que si la NOM se cumple al obtener un certificado de cumplimiento previo a pasar por pruebas de laboratorio, estamos ante una norma de seguridad o una norma clínica, ¿correcto? ¿Cómo se obtiene esto? Pues al hacerle ciertas pruebas de laboratorio, y después nos otorgan un certificado de cumplimiento con la NOM si es que cumple las características necesarias que la propia norma indica. Ese es básicamente cómo se distingue una de otra. Ahora bien, ¿cómo podemos saber rápidamente si una norma es de un tipo o de otra? Básicamente hay dos métodos, ¿no? El primer método es leer toda la norma a fin de saber si la propia norma exige pruebas de calidad o solo un etiquetado. Sin embargo, les puse aquí, es importante leer con atención porque algunas normas de seguridad también exigen un etiquetado y esto puede confundirlos. Entonces, algunas normas, además de las pruebas, piden un etiquetado o un marcado de producto, que es una etiqueta indeleble que se pega. O bien, inscripciones a alto relieve o bajo relieve. Un ejemplo de ello sería la norma 054 de ollas de presión. Además de cumplir con el certificado de que el producto es seguro, estas deben de traer grabadas cierta información como la presión a la que deben trabajar, instrucciones de abrir y cerrar mediante flechas o mediante palabras, abrir y cerrar, marcadas en el cuerpo del producto, cerca de donde están los mangos o las asas. Entonces aquí les puse, este método pues es lento, ¿verdad? Porque tenemos que leer toda la norma para darnos cuenta si es de información comercial o de seguridad. Y aún así, si no ponen atención, pueden caer en un error. Sin embargo, hay un segundo método que es mucho más rápido y prácticamente es infalible. Mejor que leer toda la norma. Y es hacer una búsqueda rápida en un sistema de tarifa arancelario y una vez ubicada la fracción en el acuerdo de las NOM, interpretar dicho acuerdo. El objetivo de hoy es precisamente interpretar este acuerdo, ahorita lo van a aprender, y si ya lo saben, pues lo van a repasar. ¿Cómo qué tipo de sistemas de tarifa nos referimos? Bueno, hay algunos gratuitos, como por ejemplo el CIABI,
el CISEX y otros de paga como el de Karen, el DIA, y hay otros, RECO y algunos otros más, que se paga alguna mensualidad. Bueno, estos sistemas nos hacen de una manera muy rápida identificado qué tipo de norma es. Y es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Bien, este es un esquema que diseñé para poder entender muy rápido el acuerdo de las NOM. Primero, el acuerdo de las NOM. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo de las NOM? Muchas personas creen que las normas oficiales mexicanas son normas para regular la entrada y salida de la mercancía al país, especialmente las de importación. Pero eso es bastante impreciso, no es así. De hecho, es al revés. Las normas oficiales mexicanas son creadas para controlar los productos que se comercializan en territorio nacional, independientemente si estos productos son de fabricación nacional o fabricación extranjera. ¿Ok? Entonces, al ser para comercializar en México, tenemos un pequeño inconveniente, que la Ley de Comercio Exterior nos dice que toda regulación debe estar identificada en términos de su fracción arancelaria. ¿Ok? Aquí está el primer problema. Las normas oficiales mexicanas no tienen fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque están hechas para el mercado nacional. Y uno no va al súper y dice, oye, ¿me puedes dar un plato de la 3924-1001? ¿No? Pues realmente no, ¿no? Oye, busco un plato de melamina para mesa o cocina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Secretaría de Economía? Pues crear este instrumento que se llama Acuerdo de las NOM y ahí ligar fracción arancelaria con normas. Este es el principal objetivo. Le pone fracciones arancelarias a las normas y lo concentra en un solo acuerdo. ¿Ok? Entonces, este acuerdo tiene 13 artículos. No está tan complicado cuando ya se explica muy claramente cómo es lo que vamos a ver ahorita en esta lámina. Y lo dividimos básicamente en 3 tipos de numerales, o también le llegan a llamar artículos de este acuerdo. Aquí en la primera columna ustedes pueden ver que dice identificar las fracciones arancelarias. Quiere decir que lo que vaya en esa columna, su objetivo es identificar la fracción arancelaria que está sujeta a cierta NOM. Y ahí mismo, adelante de la fracción arancelaria, dice qué norma es a la que está sujeta. La segunda columna, que dice forma de cumplimiento, entre paréntesis, tipo de norma, esta es la que nos va a ayudar muchísimo, porque esta nos va a decir la fracción arancelaria que encontramos, qué tipo de norma es la que le aplica, si es de información comercial o de seguridad. Y por último, tenemos la tercera columna, que son las excepciones al cumplimiento, ¿no? Hay muchas excepciones en las que podemos nosotros caer y pues ya no tener que cumplir con esta norma. ¿Okay? Entonces, los primeros que les pongo yo es el artículo o numeral primero. ¿Qué dirá ese artículo o numeral primero? Pues como está en la columna de identificar las fracciones arancelarias, lo primero que va a traer son fracciones arancelarias. Entonces yo busco mi fracción y resulta que la encuentro en el artículo primero. El artículo primero, en su texto, nos dice, se identifican las fracciones arancelarias sujetas a las normas oficiales mexicanas que deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo quinto. Así nos dice básicamente, ¿no? Entonces nos lleva al quinto. Cuando leemos el artículo quinto, dice, las mercancías listadas en los artículos 1, y además dice 2 y 8, que ahorita vamos para allá, deberán presentar al despacho original o copia del certificado de cumplimiento con norma. ¿Okay? Entonces, aquí ya nos está diciendo automáticamente de qué tipo es. Como nos dijo,
presentar el certificado de cumplimiento con NOM, pues no es de información comercial, sino tipo seguridad o técnica, porque para otorgarles ese certificado tuvieron que pasar unas pruebas de laboratorio. Y esas mercancías tienen derecho a utilizar las excepciones que se listan en el numeral 10, que también vamos a ver un poquito más adelante. Continuamos con las normas que vienen aquí en el esquema. Aquí está, aquí aparecieron ya más artículos. El artículo 8, sin haberlo leído, viendo este esquema, ¿qué dirá el artículo 8? Pues contiene fracciones arancelarias. Y nos dice, las fracciones arancelarias que se listan en este artículo deberán estar cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 5. Por eso este 8 nos lleva al 5. ¿Qué quiere decir el artículo 5? Ya lo dijimos. Dice, deberás presentar el certificado de cumplimiento con NOM. Pero arriba aparece un artículo 9 o numeral 9. ¿Qué dirá eso? Lo mismo, pero únicamente para artículos usados. Es decir, las mercancías usadas, reconstruidas, segunda mano, fuera de línea, deberán presentar un certificado que las identifique como tales. Quiere decir que aunque sean usadas, no por eso van a entrar sin norma. Al contrario, requerirán una norma en la cual, bueno, son las mismas normas, pero las pruebas son un poquito más exigentes porque estamos hablando de artículos reconstruidos o de segunda mano y no pueden ser sometidos a una certificación normal, sino tiene que irse a una certificación de productos usados o de segunda mano. Y si se dan cuenta, si yo traigo un artículo usado que encontré la fracción arancelaria en el numeral 1, si es nuevo, presento el certificado, como me dice el artículo 5. Pero si es usado, voy a presentar el del artículo 9, pero no tengo opción de las excepciones del numeral 10. Todo lo que yo pueda leer en el 10, por ponerles un ejemplo y adelantarme un poco, hay un numeral del numeral 10 que te dice, las mercancías que valgan menos de $1,000 no requieres la norma. Bueno, pues estas mercancías usadas, aunque valgan menos de $1,000, no pueden acceder a ese beneficio, porque para acceder a ese beneficio tienen que estar, número 1, listadas arancelaria en el numeral 1, que sí lo está, pero debes de cumplir conforme al numeral 5, y como estas son usadas, la vas a cumplir conforme al numeral 9, por lo tanto, no tiene acceso a las excepciones del artículo 10. En cambio, el numeral 8 sí. Si mi mercancía la encuentro, la fracción arancelaria listada en el artículo 8, pues me tengo que ir, puedo acceder a los beneficios de la excepción del 10. Avanzamos con esta explicación y encontramos otro numeral o artículo, el número 2. ¿Qué dirá o qué contendrá el numeral 2? De acuerdo a este diagrama, dice que identifica las fracciones arancelarias. Por lo tanto, lo que va a tener es un listado de fracciones arancelarias, las cuales debes de cumplir conforme al numeral 5, es decir, anexar al pedimento el certificado de cumplimiento con NOM. Se parece a las de arriba, pero, número 1, no tienes acceso a exceptuarlos con el numeral 10. Solamente lo puedes exceptuar con el numeral 5 ter. ¿Por qué 5 ter? Bueno, está el artículo 5 normal, luego crearon un artículo que se llama 5 bis y luego un hijito que se llama 5 ter. ¿Qué dice ese 5 ter? Ese 5 ter dice que cuando la mercancía no es posible aplicarle pruebas de laboratorio porque no coincide con las características, es imposible aplicarle esas pruebas, entonces debe hacer una consulta a la Dirección General de Normas, que es una dependencia de la Secretaría de Economía, para que ésta nos diga que no es posible realizar pruebas y nos da un oficio de excepción. Ese es el numeral
5 ter. Observen que las de arriba también tienen opción de eximir por 5 ter. Pero si está mi mercancía listada en el numeral 2, no puedo acceder a los beneficios del numeral 10. Por ejemplo, insisto, en el caso de que valga menos de $1000, no puedo acceder a ese beneficio. Continuemos. Este artículo cuarto, esto es para exportación, únicamente es para exportación el cuarto. Si ustedes quieren saber si una mercancía tiene alguna regulación en exportación, lo que van a hacer es buscarla y no por todo el acuerdo, únicamente en el numeral 4. Y en el numeral 4, ¿qué contendrá? Bueno, pues aquí lo dice claramente, identifica las fracciones arancelarias. Ahí voy a encontrar la fracción arancelaria y les adelanto, nada más hay dos: tequila y mezcal. Son las que están sujetas a normas oficiales mexicanas. El numeral 7, ¿qué dirá? Bueno, es muy sencillo de intuir porque está en el campo donde dice cuál es la forma de cumplimiento. Entonces, el 7 te dice las mercancías que se listan en el numeral 4, debes anexar al pedimento de exportación el certificado de cumplimiento con NOM. ¿De qué tipo de normas van a ser estas? Obviamente de seguridad o técnicas, porque me dice presenta el certificado. ¿Tendrán excepciones? Sí, claro. ¿Y dónde las encuentro? En el numeral 11, porque está en la tercera columna. El numeral 11 da excepciones a cumplir con la norma. Y por último, vamos a ver el numeral 3. ¿Qué contendrá el numeral 3? Listado de fracciones arancelarias que nos relaciona con qué norma debe de cumplir. Pero aquí nos dice que deben de cumplir conforme al numeral 6. ¿Qué dirá el numeral 6? ¿Cómo voy a cumplir con las normas que encuentro listadas en el numeral 3? Si se dan cuenta, todos les puse un asterisco, un solo asterisco para identificarlo fácil. Y le puse doble asterisco. ¿Qué significa esto? Que estas son normas de información comercial. Entonces, lo que el artículo 6 dice, en pocas palabras, es la mercancía que encontraste listada en el numeral 3, vas a cumplir con la información comercial. Y te dice un poquito más, y te dice, para cumplir con este etiquetado, te voy a dar 4 opciones de cumplimiento, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. 2 son antes de que llegues al despacho y 2 más después de que llegues después del despacho aduanero. Puedes también cumplir con este etiquetado, porque son de información comercial. Los de arriba son certificados, este es etiquetado. Característica que también puedes acceder al beneficio de las excepciones que te marca el artículo 10. Este artículo 10 es el mismo de aquí arriba. No lo puse con una línea para no atravesar todo esto y que no fuera más confuso. Entonces aquí en línea recta, si mi mercancía la encuentro en el 3, cumplo con las opciones de etiquetado del 6 y puedo acceder a los beneficios del artículo 10. Bien, ¿qué más dice este acuerdo? Bueno, tiene un numeral 12. Si se dan cuenta, vamos a repasar todos. Aquí tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9, numeral 10, 11, y el 12 lo puse fuera del cuadro porque este es muy diferente a todos los demás. Ni identifica fracciones, ni nos dice cómo es el cumplimiento, ni nos da excepciones. Este artículo lo único que dice es: el cumplimiento con este acuerdo no exime del cumplimiento de otras regulaciones. En palabras simples, lo que dice es: si tú cumples con la norma de información comercial, no por eso vas a dejar de cumplir con un certificado de Zagarpa. O si cumples con una norma de seguridad, no por eso vas a dejar de cumplir con una norma o regulación de Semarnat, por ejemplo. Eso es lo que te dice. El hecho de que cumplas con una NOM no te exime de otras regulaciones como Zagarpa, Sedena, Cicoplafes, etc. Bien, el numeral 13 y último
y lo único que nos dice es, se está obligado a declarar en el pedimento las claves de cumplimiento o excepción conforme al anexo 22, que recordemos que el anexo 22 es el instructivo de nuevo pedimento. Lo único que te dice es, si cumples con una norma o la eximes, usa los identificadores o claves que están en el instructivo de nuevo pedimento. Por eso están completamente apartes estos. Bien, entonces, en resumen, aquí vemos del lado izquierdo que estas normas son de seguridad, que presentamos un certificado, y únicamente la línea de abajo estamos hablando de información comercial, es decir, un etiquetado. ¿Ok? Bien, vamos a poner un ejemplo para aterrizar más esta explicación. Quédense con la idea de que si yo encuentro la mercancía en el numeral 1, voy a presentar el certificado que me exige el numeral 5. Y si importo una mercancía que la encuentro en el numeral 3, puedo tener 4 opciones de cumplimiento, 2 antes del despacho, 2 después del despacho, conforme al numeral 6. ¿Okay? Con eso en mente, vamos a hacerles un pequeño ejemplo para que aterricemos esto y no sea pura teoría. Un segundo, vamos a ver un ejemplo que está. Miren, aquí tengo una fracción arancelaria. ¿Okay? La 17049099. ¿Qué hicimos? La buscamos en un sistema de fracciones arancelarias llamado tarifa. Digo llamado tarifa porque no es en sí la tarifa, es una integración de la tarifa con todas las regulaciones arancelarias. Aquí vamos a la parte de restricciones a la importación y nos dice algunas cosas respecto a los programas IMEX, que no es el tema de ahorita, algunas cosas respecto al permiso previo de la Secretaría de Economía, que no es el tema de ahora, el tema de ahora es únicamente normas oficiales mexicanas. Bueno, esta fracción está sujeta a la norma 051, diagonal SSA1, guión 2010, ¿correcto? No sé si alguien quiera participar y decirnos esta norma, de qué tipo de norma creen que sea, si es de información comercial o si es de seguridad. Insisto, si es de información comercial, solamente con un etiquetado cumplimos. Si es de seguridad, necesito presentar el certificado cumplimiento con alguien que quiera intentarle, si quiere escribir, abrir el micrófono. Información comercial. Aquí Adalberto nos comparte y dice información comercial. Correcto. ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga, pues, a ver, a mí me crea la duda, ¿eh? Ojo, esta norma la hace la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Salud. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? ¿Alguien piensa que puede ser de tipo seguridad? ¿Ahí? Bueno, efectivamente, es como dijo el licenciado Adalberto, esta norma es de información comercial. Oye, pero dijiste que era de salud. Nada más lo mencioné para ver si por ahí alguien se iba con el engaño, porque no importa qué dependencia lo crea, lo que importa es los numerales en los que encontramos la norma. Y aquí, si le leemos en color azul, dice, el importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas en el segundo párrafo del numeral sexto, del anexo 241. Entonces, si nos dijo que está en el numeral sexto, de acuerdo al esquema que estábamos viendo, ¿de dónde vienes? Pues del numeral 3. Ahí encontramos la fracción arancelaria y podemos
usar alguna de las alternativas que nos dice el sexto, es decir, cumplir antes del despacho o después del despacho. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otra fracción arancelaria. Me voy a las restricciones de la importación y me pide exactamente la misma norma, la 051. Conforme al numeral 6, es decir, es de información comercial. Vamos a ver si tengo por aquí alguna otra. Esta no tiene restricciones. Esa es la misma 051. Quiero otro ejemplo diferente. Esta fracción arancelaria 9617, que habla de termos y demás recipientes isotérmicos, está sujeto ya no a la 51, ya a la norma 050. ¿De qué tipo de norma es esta, la 050? ¿De información comercial o de seguridad? Lean aquí la parte azul, aquí está la respuesta. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿De qué tipo es? Nada más uno, no se amontonen. Comercial. Es correcto, comercial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dice conforme al numeral 6. Entonces, automáticamente, de acuerdo a nuestro esquema, nos vamos a información comercial. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra diferente. Este es igual 050. Aquí tenemos otra más de la 050. Vamos a darle una búsqueda. Esta, miren, que se trata de chocolates, de la 1806-3201. Se movió, bro. Ok. Esta. Requiere de dos normas oficiales mexicanas. Una, la 051, que ya la vimos, que dice numeral 6, por lo tanto es automáticamente de información comercial. Pero también requiere de la norma 186 SSA1 SECOFI del 2013. Aunque dice aquí únicamente el punto 9.2 de la norma en términos del numeral 5. ¿Ok? Alguien que me diga de qué tipo es esta norma, de seguridad o de información comercial. ¿De seguridad? Es correcto, de seguridad. ¿Por qué? Vamos a volver a nuestro esquema. Nuestro esquema, que es este. ¿Ok? En varios ejemplos que estuvimos viendo, nos mencionaba que teníamos opciones a cumplir conforme al numeral sexto, o sea, este. Quiere decir que nuestra mercancía venía del artículo tercero, ahí es donde estaba listado. Y de acuerdo a este esquema, pues es de información comercial. Pero este último, el de chocolate, nos dice que debemos cumplir con lo dispuesto en el numeral 5, es decir, un certificado. Por lo tanto, nuestra mercancía la encontramos en el artículo 1, en el 2 o en el 8. Este, como ya lo revisé, les digo de antemano que está en el 1. Entonces, lo encontramos en el 1 y nos dice cumple conforme al 5, que en palabras simples lo único que quiere decir es anexa el certificado de cumplimiento con. Bueno, continuamos. El numeral 10 dice, ¿cómo saber si una mercancía está exceptuada del cumplimiento del NOM?
Bueno, ahí les va. Primero, paso número 1, necesitamos determinar la fracción arancelaria. Es indispensable, ¿no? Muchas veces algunos clientes nos dicen, oye, pues mira, ya que te hablé, quiero saber si una bocina electrónica que voy a traer está sujeta o no a una norma. Nuestra respuesta debe ser, primero vamos a clasificarla. Te voy a pedir los datos necesarios técnicos para llegar a la fracción arancelaria. Y de ahí partimos. Después buscamos, y en su caso, ubicamos la fracción arancelaria en el acuerdo de las NOM. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una búsqueda en un sistema para ver las pantallas que vimos anteriormente. Ahí nos dice, de acuerdo a la fracción, qué tipo de norma es. Y si no nos marca ninguna norma, pues para importación no requeriremos. ¿Ok? Después vamos a ver si existe alguna acotación. Hay dos tipos de acotaciones, excepto o únicamente. En la última, recuerden que decía únicamente lo dispuesto en el numeral 9.2. A veces dice excepto. Les voy a poner unos ejemplos ficticios, pero al fin ejemplos. Yo traigo un ventilador, ¿correcto? Y me dice que requiero de la norma 001. Pero después inmediatamente me dice, excepto los que no sean electrónicos. Ah, bueno, el mío no es electrónico, no tiene mandos electrónicos ni nada, entonces ya no requiero de la 01. Busco la siguiente norma y me dice 003, excepto únicamente los electromecánicos. Ah, bueno, entonces, como el mío sí es electromecánico, entonces sí requiero de la 003. Entonces, son las dos acotaciones que manejemos, excepto o únicamente. Pero muchas veces no hay acotaciones, no dice excepto ni únicamente, sino nos pone directamente la regulación. Por lo tanto, de entrada, pensaríamos que sí la requiere. El siguiente paso sería revisar que el campo de aplicación de la NOM no le aplique. Es decir, yo ya busqué mi fracción arancelaria y sí estoy en el acuerdo de la NOM, sí requiere una norma, busco a ver si tengo alguna acotación, excepto únicamente en la que yo pueda encajar y no hay. Entonces me tengo que leer el campo de la aplicación de la norma, porque ahí encontramos muchas excepciones. Un ejemplo es una norma que existe para motores. Esa norma, leyendo el campo de aplicación, dice, esta norma, su objetivo es identificar los motores o regular los motores universales tipo jaula de ardilla. Si yo traigo uno que no es universal ni es tipo jaula de ardilla, ya no requiero. Pero para eso tuve que llegar hasta revisar el campo de aplicación de la norma. También sucede otro caso muy frecuente, está regulado algunos luminarios con una norma, no me recuerdo el nombre, pero ya leyendo el campo de aplicación, dice, únicamente los de luces estroboscópicos para locales. Y entonces resulta que yo no traigo una luz estroboscópica para locales, pues por el propio campo de aplicación encuentro la excepción. Si aún así, leyendo el campo de aplicación, no me queda claro de que no estoy sujeto a la norma, entonces tengo otra opción, que es ver si alguna de las excepciones del numeral 10 del acuerdo me permite excluirla. ¿Ok? Otra opción sería que tengo en duda si realmente el campo de aplicación o no es aplicable. ¿Por qué? Porque la información es demasiado técnica y por más que le leo, digo, híjoles, estoy como en que entre sí y no puede ser, tengo muchas dudas. ¿Qué puedo hacer? Pues el famoso artículo 5 ter, que es el que mencionamos. Entonces aquí vamos recapitulando. Tenemos que seguir estos pasos A, B, C, D, y también tengo la opción de que si el campo de aplicación encuentro como una posibilidad de que no sea mi mercancía de esto, solicito un dictamen en base al artículo 5 ter. ¿A quién se lo solicito? A Dirección General de Normas. Sin embargo, Dirección General de Normas, a pesar de que así lo dice el acuerdo de las NOM, se vio rebasado en su capacidad y mediante circular
autoriza a los laboratorios, que ya no son gobierno, ya no es Dirección General de Normas, sino particulares autorizados, les faculta para que ellos den las opiniones de que si está sujeto al campo de aplicación o no. Hay dos entidades que se pueden confundir, pero son diferentes. Uno son los laboratorios que se encargan de hacer las pruebas y otros son los organismos de certificación. Primero el laboratorio hace sus pruebas y emite un informe, y luego el organismo de certificación es el que ya emite el certificado o el dictamen. Muchas veces estas dos entidades están en un solo organismo, y hay veces que uno están por separados. Uno es el laboratorio y otro es el organismo certificador. Ese organismo certificador comúnmente le llamamos OC, O de Oscar, C de casa. Ese es el nombre coloquial que le damos al organismo de certificación. Nombres, pues todos ustedes conocen el famoso NICE, el famoso ANSE, pero además debe haber unas 50 más, ¿no? Me viene a la mente uno que se llama Calmecac, pero hay muchísimas otras empresas que se dedican a hacer certificados. Lamentablemente a veces agarramos nombres genéricos, así como decimos Kleenex a todos los pañuelos desechables y Chocomil a todos los chocolates en polvo. También llegamos a caer en el error de decir, este artículo requiere de un certificado NICE o un certificado ANSE, porque esos dos son los que dominan el mercado, pero no quiere decir que se llamen así, son nombres de compañías. El nombre correcto es organismo de certificación, llámese ANSE, NICE, Calmecac, el que sea. Bien, entonces ese es el esquema que ustedes deben seguir para poder exceptuar una norma. Vamos a entrar a las 4 opciones que les mencionaba de cómo cumplir, cómo sí cumplir con una norma de información comercial. Más adelante, en el siguiente curso, el licenciado Luis Ismari, gerente de operaciones especiales y de normalización, les abundará en este tema y les dará a detalle todos los requisitos para poder obtener estos beneficios, pero ahorita se lo vamos a decir de forma muy práctica cuáles son esas opciones. Bueno, les decía, tenemos 4 opciones de cumplir. 2 son antes del despacho y 2 son después. La primera opción es presentar al despacho aduanero las etiquetas con la información comercial colgadas, adheridas, etcétera, según la norma nos indique. ¿Por qué según la norma? Para algunas normas te lo permite colgada o adherida, y para otras normas como las de textiles te lo pide cosido. Para otras normas como la 020 de calzado te lo pide grabado. ¿Ok? Bueno, ¿con qué fin vamos a presentar las mercancías ya etiquetadas? A fin de que las autoridades aduaneras, pues se los puse en color rojo, verifiquen que dichas etiquetas cumplan con los requisitos de información que la NOM establece. Tú lo presentas al despacho con la etiqueta y el verificador va a decidir si cumples o no, apegándose a lo que la propia norma indica. Eso es lo que más comúnmente se hace. Sin embargo, hay productos que son muy difíciles de decidir si cumple o no. Tal es el caso de las mercancías como alimentos, que requieren de una tabla de nutrimental, que si excede o no los requisitos mínimos calóricos de grasa, sodio, etc. Y entonces hay una mejor opción, más segura, que sería esta que aparece aquí, la número 2. Presentar al despacho las mercancías con las etiquetas de información comercial colgadas, adheridas, tal, según lo exige la NOM, así como copia de una constancia de conformidad, expedida por una unidad de verificación acreditada. ¿Cómo le decimos a estas unidades de verificación acreditadas? Pues por sus siglas le decimos UVA. ¿Cuál es la diferencia entre una UVA y una OC? La OC son organismos para certificar normas de seguridad. Las
UVAs son organismos autorizados para certificar normas de información comercial, es decir, etiquetas. Bien, ¿y qué ganamos con tramitar una constancia de conformidad antes del despacho? Bueno, porque entonces ya la autoridad no me va a validar si está bien o no la etiqueta. Lo único que va a hacer es que las autoridades aduaneras verifiquen que las etiquetas de los productos importados coincidan con la etiqueta contenida en la constancia de conformidad. Es decir, esta constancia va a traer una foto de la etiqueta y el verificador, que antes le decíamos vista, lo único que va a hacer es comparar que la etiqueta de día del producto coincida con la etiqueta que viene en la constancia. Y si aún así él dice, pues están mal las dos, ya no se va contra el importador, sino se va directamente contra la UVA que expidió la constancia de conformidad, y a nosotros nos liberan el embarque de manera automática. Bien. La tercera opción sería dar cumplimiento ya dentro del territorio nacional, pero cuando se destine a un régimen de depósito fiscal. Ventajas de esto: no se requiere nada más que hacer un contrato con el depósito fiscal. No hay ningún otro requisito. Desventajas: que no todas las mercancías son sujetas a irse a un depósito fiscal. Ejemplo de las que no: joyas, relojes y mercancía textil, que esto incluye ropa, inclusive calzado también, y otros textiles. Esa es la limitante. Y la última que tenemos es dar cumplimiento a dichas normas en un domicilio particular. En un domicilio particular ya podemos importar cualquier tipo de mercancías, incluyendo textiles, joyas, bisutería, etc. Sin embargo, esta sí tiene dos requisitos un poquito difícil de cumplir. El primero es que el importador tenga 2 años en el padrón de importadores. Y el segundo es que en los últimos 12 meses haya importado una cantidad superior a $100,000. ¿Ok? Y esas son las 4 opciones que tenemos para sí cumplir con las normas de información comercial. Nota importante: el numeral 3, que es donde encontramos las fracciones arancelarias que van sujetas a cada una de estas normas que ven en pantalla, exime de poder obtener los beneficios que vimos anteriormente de etiquetar en interior del país o presentar la constancia en estos casos de mercancías que están marcadas en color rojo. Estas normas no pueden etiquetarse después ni pedir constancia. Esas tienen que estar etiquetadas desde que llegan al país y deben de venir de origen. ¿Qué normas son esas? Bueno, esta que se refiere a la vainilla, extractos de vainilla. Esta otra que se refiere a retardantes o inhibidores de flama. Una más que se refiere a pinturas, barnices y lacas. Otra más que se refiere a productos como atún preenvasado y un pariente del atún que se llama bonita. Y por último, productos de masa, tortillas, tostadas, harinas, todas tienen que venir etiquetados de origen. Bien, vamos a concentrarnos ahorita en el numeral 10, las excepciones. Esto que vimos fue cómo sí cumplir con las normas de información comercial. Ahora vamos a ver cómo no cumplir con las normas de información comercial y con las normas de seguridad que tienen acceso al numeral 10. Vamos a ver el numeral 10. Vamos a irnos muy rápido aquí, porque dentro de las excepciones hay muchas que no aplican para comercio exterior como tal. Tal es el caso de pasajeros. El pasajero que lleva parte de su equipaje, si en su equipaje va una laptop, no está sujeto a cumplir. Pero no voy a abundar porque este curso no se trata de pasajeros, sino de personas que nos dedicamos al comercio exterior de manera profesional. La siguiente son los menajes de casa, o sea, mudanzas, no abundamos. Las muestras y muestrarios y demás productos que no se consideren mercancía.
Recuerden que para esto tienen que estar mutiladas las muestras o perforadas, de plano inservibles. Hay gente que dice, quiero traer esto, pero quiero traer vino. Y lo quiero traer con la fracción de muestras. No se puede porque no hay manera de inutilizar el vino. Podremos traer la pura botella, pero no el vino. Las mercancías que importen los habitantes fronterizos, no es tema de este curso. Las mercancías importadas por embajadas, salvo que ustedes trabajen en una embajada, no van a aplicar esa excepción. Si trabajan en una embajada, recuerden esta fracción. Las mercancías importadas por organismos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles como la renta. Ejemplo, Cruz Roja, Teletón y muchas otras más. Pero ellos no deben de comercializar estos productos, nada más los pueden importar para su uso. Esta tiene aquí un gran tache ahí, porque es la que extrañamos todos, la fracción 7 y también la fracción 8, que decía que las que se importen para ser importadas directamente por la persona física, ya no más, ya la derogaron. Y luego la siguiente, bueno, esa es la misma, la lámina presenta la misma, pero es, la 7 decía, quien las importen directamente para su uso propio como persona física, y la 8, que no la tengo en esta lámina, que ya no existe, decía, las que se importen para procesos productivos, venta entre empresas en forma especializada, reempaque o proceso productivo. Ya las quitaron, ya esas ya no existen. Nos olvidamos de esas famosas cartas. Bueno, de ahí nos pasamos a la fracción 9. Las mercancías que se importen, incluso si transportan por una empresa de mensajería. Dice incluso, pero no necesariamente tiene que ser por mensajería. Si ustedes traen mercancía con un valor en conjunto del embarque, ojo aquí, en conjunto del embarque no exceda $1,000, lo pueden traer. ¿Por qué hago énfasis aquí? Si ustedes traen, por decirles algo, una laptop de menos de $1,000, vale $300, pero viene junto con una, no sé, una cámara de video, etcétera, y toda esa cámara de video y todo el embarque valen $2,500, ya no lo pueden traer. Solamente lo pueden traer cuando el embarque solito no rebase los $1,000. Y tenemos otra limitante. El importador no presente 2 o más pedimentos de importación que amparen mercancía de naturaleza similar en un término de 7 días contado a partir de la primera operación. ¿Qué quiere decir? Que nada más pudiéramos hacer una importación de este tipo cada 7 días, es decir, cada semana. Por lo tanto, en un año que tiene 52 semanas, no pudiéramos hacer más de 52 operaciones bajo este esquema. Entonces, es nada más un recurso válido, pero no es algo que se deba hacer. Lo correcto es tramitar la norma e importarlas. Además, todas estas fracciones que están aquí, que la mayoría se refieren, todas las que empiezan con 40 se refieren a llantas de hule, y esta primera que empieza con 22, que es una bebida, y esta 3922, que es un artículo de plástico, al igual que estas que terminan con 9613, que se refiere a encendedores, esas no pueden importarse ni aunque valgan menos de $1,000 por esta opción. La siguiente, las que se destinen a los siguientes regímenes aduaneros. Ojo aquí, recuerden que tenemos solamente 6 regímenes aduaneros, y las que vamos a mencionar ahorita no están sujetas a normas. Las primeras que aparecen, las temporales, incluyendo las del IMEX. Si ustedes importan temporalmente, olvídense las normas. Depósito fiscal. Ojo, no son todos los depósitos fiscales, nada más estos que están aquí. Si se preguntan por qué no viene en orden, porque aquí dice A, B, C y luego G, porque en el acuerdo no las pusieron en orden, las pusieron en desorden. Pero aquí ya las ordenamos. Estas que están en color verde son los regímenes que no requieren normas. La primera que aparece es el depósito fiscal destinado a exposiciones.
El C sería las tiendas famosas duty free que están en los aeropuertos. Y la G, el depósito fiscal que no se comercialice en territorio nacional, pero que sean exclusivamente de la industria terminal o manufacturera de autotransporte. Un depósito fiscal normalito, un A4, sí requiere de normas oficiales mexicanas antes de entrar al país. El siguiente, las definitivas, pero tratándose de importadores con PROSEC y las mercancías se destinen a la producción de los bienes del artículo 4 de dicho ordenamiento. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? Si yo traigo una importación definitiva, pero mi empresa tiene programa de promoción sectorial PROSEC y además la mercancía que voy a importar está dentro de los bienes que voy a producir. Supongamos que soy del sector eléctrico y yo fabrico lámparas, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo importar? Pues todo lo relacionado con las lámparas, apagadores de jalón, foquitos, tubos de las lámparas, pantallas, cables para las lámparas. Pero si adicionalmente yo quiero traer un motor, el motor no tiene nada que ver con las lámparas, por lo tanto no lo puedo traer sin la excepción de la norma. Los tránsitos en ningún caso requieren. Este otro que se llama elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, en ningún caso lo requiere. Y por último, el recinto fiscalizado estratégico, en ningún caso lo requiere. Pasamos a la fracción 11. Aquí, cuando ustedes van a traer una mercancía y les dice la agente aduanal, es que requieres de la NOM. Sí, ya lo sé, requiere de la NOM, pero pues no la tengo porque las estoy trayendo para verificarlas. ¿Se puede hacer esto? Sí, pero tiene una condición, que tenemos que anexar al pedimento una carta emitida por la Secretaría de Economía o bien por las OC, organismos de certificación, en donde describa que esas mercancías en específico van a someterse al cumplimiento. ¿Cuántas piezas? De entrada pueden ser 3 o más, solamente en el caso de que el propio laboratorio les extienda una carta. Si ustedes, el laboratorio les extiende una carta o la OC por 6 piezas, perfecto, pueden traer las 6 piezas. Obviamente, si ustedes dicen que van a traer 1000, los laboratorios no les van a dar esas cartas porque no es posible que traigan 1000 para pruebas. Estas mercancías no las deben de vender hasta que pasen las pruebas. Una vez pasadas las pruebas, sí se puede vender, siempre y cuando se paguen los impuestos completos y se declare la norma obtenida. El 2 está derogado. El 13 dice que las mercancías que se exportaron, en definitiva, pero retornen al país, están exentas de cumplir con la norma. Es decir, los retornos están exentos. ¿Okay? La 14, los productos a granel, tratándose únicamente de la norma 050, que son productos en general, y 051, en términos definidos en dicha norma. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero saber lo que es granel, me tengo que ir a la propia norma para que esta norma me lo vaya diciendo. Aquí hay una foto de un ejemplo de mercancía granel. Pues son como frijolitos y semillas, todo eso, pues ni modo que esto va a estar etiquetado, ¿verdad? Cuando lo preenvasamos, como compramos el arroz, por ejemplo, ahí ya automáticamente sí lo requiere. Bueno, esta no la vamos a leer porque ya también la quitaron, que es la fracción 14, que es para empresas que están en franja y región fronteriza. Está derogada. La siguiente es las mercancías eléctricas que sean operadas por tensiones inferior a 24 volts. Ojo, únicamente las de la NOM 019, es decir, equipos de procesamiento de datos, computadoras y accesorios de procesamiento de datos. Anteriormente decía también la norma 01, que era productos electrónicos, ya la quitaron. 003, que son productos eléctricos, no electrónicos, eléctricos, ya lo quitaron. Y la 016, que son productos
para oficina, como faxes, copiadoras, máquinas de escribir, etcétera, ya la quitaron también. Únicamente van a poder traer mercancía que trabaje con menos de 24 volts. Un ejemplo de esto sería un ratón que funciona con un cable USB, que trabaja con 5 volts. Bien. Fracción 16, prototipos y muestras importadas por empresas certificadas por el SAT. Y no pueden traer más de 300 piezas al año. ¿Ok? Y por último, les damos el fundamento de todo esto que vimos. El fundamento está en el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, donde nos dice que toda regulación o restricción arancelaria se debe identificar en términos de sus fracciones arancelarias. El 26 de la ley es más específico. Nos dice además de que debe de identificarse en términos de su fracción arancelaria, debe estar también avalado por la COSEX, Comisión de Comercio Exterior, y publicado en el Diario Oficial. Les decía al principio de la plática que las normas no tienen fracciones arancelarias. Entonces, para cumplir este requisito del artículo 26, que número 1, se identifiquen las fracciones arancelarias, pasen a aprobación de la Comisión de Comercio Exterior y estas fracciones se publiquen en Diario Oficial, es que se crea el acuerdo de las normas. Para eso se crea, para poder dar cumplimiento con la Ley de Comercio Exterior. Dentro de este contexto, la Secretaría de Economía crea unas reglas, así como las reglas de comercio exterior del SAT. Estas se llaman reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior emitidas por la Secretaría de Economía. Y esto en la regla 241 dice que para efectos del artículo 4, fracción tercera y quinto tercera y 26 de la Ley de Comercio Exterior, que es precisamente la que estamos poniendo arriba, las mercancías sujetas al cumplimiento de la norma oficial mexicana, comprendidas en las fracciones arancelarias de la tarifa, están en el anexo 241. Y el anexo 241, que es el que viene abajo, es precisamente el acuerdo de las NOM, que hoy fue el objeto de estudio y que ya explicamos cómo se maneja, no está tan complicado. Y siguiendo este esquema que les puse aquí, podemos ver cómo podemos eximir una NOM. Pues hasta aquí la exposición, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Jorge Fortier y